están? Gracias por venir, por participar en esta actividad. Vamos a comenzar y vamos a estar bastante breves con Silvia la intro, así pasamos a... Esto está listo para pasar, ¿no? Ahí debería. Sí, igual yo no voy a usar mucho. Bueno, un poco contarles la idea de la presentación de este programa, que le hemos llamado Broma. Bueno, nos encantan, así que ven que tenemos CGA, CGA, no sé cuánto, bueno, este otro más, otra sigla más. Este es Broma, el programa de modernización y asesoramiento académico, que ahora les vamos a contar un poquito, si bien ya empezó. ¿Esto está funcionando? ¿Sí? Acércate más, sí. Si bien algunos aspectos ya están funcionando, queríamos un poco presentar a la comunidad. Entiendo que se va a grabar también, claro, un poco la presentación para que luego todos los que no puedan verla. Bueno, les cuento un poquito cómo nace esto, cómo surgió y la idea. Bueno, al principio de año, este año comenzamos con Silvia haciendo visitas a los departamentos, un poco para conversar con los docentes, digamos, con todos los claustros, un poco la realidad que estamos viviendo después de los años de pandemia y las distintas actividades que realizamos en la facultad, cuestiones relacionadas con infraestructura, cuestiones relacionadas con la actividad de investigación, y principalmente también acciones que están destinadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y ahí un poco escuchando y conversando en los distintos departamentos, surgió como un denominador común en todos los departamentos el gran desgaste que estaban sufriendo nuestros docentes, que están sufriendo nuestros docentes, por varios motivos. Uno tiene que ver, por supuesto, con la densidad de las actividades que estamos realizando, con el aumento de la matrícula por un lado, y también de alguna manera lo que fue, digamos, la recuperación de las actividades presenciales luego del proceso de la pandemia, ¿no? Y la post-pandemia. Que bueno, habían cambiado muchos hábitos, habían cambiado muchas de las metodologías y demás, y bueno, y ahí detectamos verdaderamente un problema, digamos, detectamos que había falencias, que había algo que hacer. Entonces, bueno, empezamos a pensar un poco en algunos puntos. Lo que detectábamos, por un lado, que como un gran problema estaba relacionado con el proceso de gestión y administración de las asignaturas, todo lo que tiene que ver con esa carga docente extra que no está vinculado directamente con los procesos de enseñanza. Eso por un lado, digamos, fue bastante común en los 7 departamentos que visitamos, pero por otro lado también se empieza a plantear la necesidad de revisar también nuestras prácticas pedagógicas, de revisar el tipo de tecnologías que utilizamos, sobre todo después de haber pasado una pandemia donde usamos lo que usamos en la emergencia y como pudimos, pero de todo eso también quedó una enseñanza. Y bueno, entonces también dijimos, bueno, abordemos también ese aspecto relacionado con la actividad docente, y un poco es lo que les vamos a contar ahora. A mí me gusta, bueno, y por otro lado también hay otra cuestión que surge, es la necesidad de espacio, ¿no? De espacio para poder desarrollar nuestras actividades de enseñanza, y les voy a contar, si bien no es parte del programa, les voy a contar algunas novedades que me parece son interesantes para este público. Tengo la costumbre de mirar la pantalla cuando la presentación, por eso no la pantalla. Bueno, entonces en base a todos estos aspectos es que armamos este programa. Hemos sumado, digamos, a algunos docentes, digamos, de la facultad, del programa, y también hemos sumado a una especialista en ciencia de la educación, la pedagoga, que también va a estar sumándose más a esta otra parte, digamos, que está relacionada con los desafíos, con el campo de la metodología, de la pedagogía, el uso de herramientas digitales, etc. Ustedes, bueno, por ahí hablamos, ¿no es cierto? Los docentes, me pongo en ese rol constantemente, hablamos sobre el aumento de la matrícula, hablamos de cómo eso impacta en la calidad de nuestra propuesta educativa, hablamos de la necesidad de generar cambios y transformaciones en ese sentido. Pero no tenemos que perder de vista, porque por ahí también escuchamos que ¿cuántos estudiantes puede recibir la Facultad de Ciencias Químicas con la estructura que tiene, ¿no? Como de alguna manera pensando de que tenemos que pensar en un número, en una cuota de estudiantes. La verdad es que nosotros somos una universidad pública, nosotros tenemos, digamos, como nuestra principal misión como Facultad de Ciencias Químicas la formación de profesionales,
de los cuales, de las 4 carreras que tenemos en esta facultad, 3 de ellas están consideradas estratégicas para el desarrollo social y productivo de nuestro país, que son la bioquímica, la biotecnología y la licenciatura en química. Estas 3 carreras son consideradas estratégicas y prioritarias para nuestro país. ¿Por qué? Porque hacen falta más profesionales. Justamente, en un análisis global que ha hecho nuestro país, ha fijado una serie de carreras que las reconoce como prioritarias, que las reconoce como estratégicas para poder desarrollar nuestro país. Entonces ahí claramente nos pone ante un desafío. Bueno, justamente por eso 3 de esas carreras los estudiantes de esas carreras pueden aplicar a las becas Manuel Belgrano. Son las becas prioritarias que tiene nuestro país para fomentar el estudio o la incorporación de estudiantes en carreras. Entonces nos hace pensar que tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias. Formamos profesionales de las 4 carreras en 3 que son prioritarias y estratégicas, entonces tenemos que pensar cómo podemos trabajar mejor con lo que tenemos. Y lo que no tenemos, tenemos que salir a buscarlo. Pero de ninguna manera tenemos que pensar, esto es conceptual, ¿no? Tenemos que pensar en que tenemos que cerrar el ingreso de estudiantes a la facultad, porque nuestro país nos dice que necesita de estos graduados. Y somos parte de una universidad pública que sostiene nuestro país, que sostienen todos los ciudadanos con sus impuestos y con la colaboración que se hace, ¿no? Bueno, eso me gusta decirlo porque es una cuestión conceptual. Entonces, en base a eso es que trabajamos para generar estrategias que nos permitan poder bueno, seguir con los estándares de calidad que ha caracterizado la vida de esta facultad. Entonces, yo voy a ser bastante breve porque lo que quería más que nada es contar un poco, bueno, son aspectos, digamos, de fundamentación del programa que están, de hecho, en la resolución, pero hay algunas cuestiones así, teóricas interesantes, es cuando decimos que aumentó la matrícula en la facultad, en realidad lo que ha aumentado es la matrícula en el sistema universitario argentino. En la última década, en los últimos 10 años, aumentó más del 60% de la matrícula en el sistema universitario argentino, principalmente en las universidades públicas. Eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que los jóvenes se acerquen a las universidades a buscar una profesión, a incorporarse, digamos, desde otra perspectiva al sistema social y productivo de nuestro país. Por supuesto que es un desafío, si la matrícula universitaria aumenta un 60-70% en una década, eso es un gran desafío si seguimos con los mismos recursos. Seguimos con los mismos recursos para sostener la infraestructura, si seguimos con la misma infraestructura y si seguimos con los mismos planteles. Docentes y no docentes, porque pareciera que solamente se afecta la actividad docente por tener más carga, pero no, impacta sobre todo el sistema. El área de enseñanza, los espacios de limpieza, bueno, todo el sistema. Acá la veo a Marisa, la CAP y a Fer, todo impacta por todos lados. Por otro lado, tenemos también como contexto esto de, que comentaba recién, el retorno a la presencialidad luego de la pandemia y luego del aprendizaje que tuvimos, que ahí luego les van a contar un poquito también cómo aprovechar parte de ese aprendizaje. Y por otro lado, hay una serie de resoluciones y documentos muy interesantes que emitió el CIN, por un lado, y por otro lado la CONIAU, que está referido justamente a la implementación de nuevas prácticas en nuestros procesos de enseñanza. Todo esto, si bien lo hemos analizado, lo hemos tratado desde la gestión, también ha sido abordado en distintos espacios institucionales de la facultad, como por ejemplo la Comisión de Gestión Académica, que empezó a funcionar este año con muchísima intensidad respecto a lo que venía trabajando, y también, bueno, ahora Silvia seguramente va a contar algo, que es quien coordina la CGA, la Comisión de Gestión Académica, pero también, y ahí participan también los directores de carreras y distintos docentes de la facultad, también ha sido abordado como una problemática de conjunto, y un poco de ahí también viene gran parte de las respuestas, digamos, o las propuestas de este programa.
Este programa, entonces, que estamos lanzando ahora, tiene básicamente 3 grandes ejes. Uno que está relacionado con la gestión académica, y un poco ahí se ha sumado Germán Soldano, que ya habíamos detectado la experiencia que él había empezado a hacer en su asignatura, una asignatura masiva de primer año, él está en Matemática 1. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no expandimos esto al resto de las asignaturas? Podamos, digamos, utilizar este conocimiento, todo esto que se ha desarrollado, y se pueda compartir. Así que lo sumamos a Germán ahí, en este eje del programa, que es, ahora también les va a contar un poquito sobre los distintos aspectos que se están abordando, pero básicamente lo que se trata es de generar herramientas que nos permitan disminuir el trabajo docente en la gestión, digamos, de las asignaturas. Esto tiene sobre todo muchísimo impacto en asignaturas masivas, asignaturas de primero, de segundo y hasta de tercer año, ya hoy son casi masivas, ¿no? Luego tiene otro eje que está relacionado con las estrategias didácticas que podamos abordar, que podamos analizar, y eso va a ser trabajado con la colaboración de una persona que es especialista en educación y que ya ha empezado a tener contacto con los docentes de algunas asignaturas que estamos empezando de a poco, de primer año. La idea es ir avanzando luego en el resto de las asignaturas, y es algo que hay que ir justamente construyéndolo conjuntamente con los docentes, con los profesores de las asignaturas, porque obviamente el apoyo viene desde otra disciplina, apunta más a la parte pedagógica, no a lo disciplinar lo sabemos nosotros. Entonces va a ser un trabajo ahí compartido, que también le vamos a contar cómo va a ser la estrategia de trabajo. Y por último, un eje relacionado con la capacitación docente, que también ahora enseguida les vamos a contar. Bueno, esto un poco está relacionado con la parte docente, ¿no? Con la parte de gestión de la actividad docente, con la parte de instrumentación, la pedagogía, etc. Pero por otro lado detectamos también que tenemos grandes problemas de infraestructura para afrontar, digamos, la facultad que hoy tenemos. Nuestra facultad en 5 años duplicó su matrícula. En el año 2018, hasta el año 2018 aproximadamente, 2017-2018, teníamos 2.500 estudiantes. Y tuvimos esos 2.500 estudiantes prácticamente los últimos 10 años. Se mantenía siempre alrededor de 2.500. Poquito más, poquito menos, pero era eso. Hoy tenemos 5.000 estudiantes en la facultad. La matrícula se incrementó fuertemente. Nosotros tenemos 4 carreras, que son carreras con una intensidad práctica muy, muy importante. Entonces, claro, eso impacta. Además, tenemos una propuesta nacional, digamos, del armado de los planes de estudio, donde hay mucha actividad concentrada en grupos pequeños, ¿no? Por eso tenemos comisiones teóricamente, comisiones de 30, 40 estudiantes, prácticos de laboratorio que tienen una cuota máxima por cuestiones también, no solo desarrollo, que tienen que ver con la práctica, el desarrollo de habilidades, sino por cuestiones de seguridad. Entonces todo eso hace un combo bastante explosivo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que la universidad en el año 2016-17 elaboró una propuesta, digamos, de un plan de obras para toda la universidad. Nosotros habíamos presentado en aquel momento un proyecto de obra que se fue demorando por distintas cuestiones, y este año finalmente nos tocaba la partida presupuestaria, porque eso plan de toda la universidad y se fueron ejecutando distintas obras. Y este año efectivamente nos tocaba las ciencias químicas, la asignación presupuestaria que sale por la ordenanza del Consejo Superior. Dado que ese proyecto que habíamos elaborado ya en la época cuando estaba todavía Gustavo de decano, no teníamos esta cantidad de estudiantes que tenemos hoy y la problemática que tenemos hoy, entonces decidimos ahí reformular ese viejo proyecto, que es un edificio que va a estar pegado al lado del edificio de prácticos,
para atender la realidad que tenemos hoy estudiantil. Entonces, es lo que les quiero mostrar, porque este ya prácticamente es el proyecto que se va a ir al proceso licitatorio, y que también va a acompañar, me parece oportuno e interesante compartírselo, si bien no es parte del programa, pero es otra de las aristas que estamos focalizando. Este es el edificio de prácticos, acá está actualmente el edificio de prácticos, estos son los primeros laboratorios, acá está el ingreso, acá está la escalera que suben. Bueno, esta es la planta baja. En la planta baja tenemos ubicada un nuevo esquema de biblioteca, ¿sí? Sale la biblioteca de acá abajo y va a este sector. Este es el edificio de prácticos, acá queda un patio interno, cerrado. Acá hay zonas de sanitarios y acá hay zonas de oficinas que van a estar relacionadas con todos los aspectos vinculados a lo estudiantil. Ahí tenemos el espacio para la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, los programas de tutorías, etc. Todo lo vinculado con lo estudiantil. Eso es la planta baja. Esto es el primer piso. En el primer piso tenemos un aula con una capacidad aproximadamente de 90-100 bancos, y tenemos otra aula con un formato que va a ser con un formato taller, con mesas para trabajar en formatos talleres, con las que tienen en arquitectura, no sé si las han visto. Espacios de lectura. La idea es que todo este bloque se convierta en un espacio estudiantil, entonces hay espacios de mesas y bancos con lugares para estudiar, etc. Hay otro sector de oficinas, y acá esto es prácticamente una terraza del ingreso. Y en el segundo piso, esta es la parte práctica, en el segundo piso hay otra aula, también aproximadamente de 90-100 bancos, y otra aula que está pensada, digamos, para taller, y todo este espacio, que es el espacio actual, se convierte en un espacio de lectura, y hay una proyección para la construcción de lo que nunca se hizo, que fue la etapa arriba del ala, esta que tenemos acá arriba, que sería para hacer también aulas. Esta proyección vamos a intentar poder incorporarla en esta licitación. Los fondos para esta obra están asignados ya a la facultad, y estamos terminando justamente los detalles para que comience el proceso licitatorio. Entonces, cuando se terminen de ajustar los números, porque como ya está el presupuesto aprobado, veremos si podemos incorporar o no aulas sobre este ala que está acá, la que está justo en este sector, que sale para allá. Entonces, un poco esto para comentarles, digamos. Esto nos va a generar, por un lado, espacio áulico para actividades teóricas, prácticas y seminarios. Nos va a liberar todo el espacio que está ocupado hoy por oficinas, el edificio de prácticos, para generar nuevos laboratorios. Y en el espacio de biblioteca se va a reformular. La idea del espacio de biblioteca es traer el HCD, porque tenemos que hacer modificaciones. O sea, necesitamos espacio administrativo, en el área central, la área económica financiera, todo lo demás, si ustedes ven ahí, todo eso está colapsado. Entonces se va a generar una serie de movimientos, el HCD y las comisiones de trabajo en lo que es la actual biblioteca, para que puedan trabajar las comisiones del consejo, porque hoy todo ocurre en la sala del HCD. Todas las reuniones de comisiones, todo. Entonces necesitamos espacios para generar algunas salas más de reuniones que no tenemos hoy, y estamos todo el tiempo buscando algún espacio. Bueno, entonces este proyecto lo que busca es dar solución al problema de espacio. ¿Lo va a solucionar totalmente? Probablemente no, pero es una obra. Cada una de estas plantas tiene aproximadamente 400 metros, o sea, es una obra de aproximadamente unos 1.270 metros total, ¿sí? Nuevos de aulas. Y la verdad, estábamos poniendo mucha energía en esto porque, digamos, la facultad necesita definitivamente tener aulas propias. Es ya, hoy, este cuatrimestre, bueno, ahora les puedo contar, ha sido realmente un gran problema conseguir aulas. No solo, o sea, ya no nos alcanzan las baterías B. Este año vamos a tener clases en ciencias económicas, en lenguas, en arquitectura, por todos lados. Y eso no es bueno, eso nos resta identidad, nos saca identidad de nuestros estudiantes. Necesitamos generar. Bueno, y la otra, que ya es así, ya está en marcha, es un aula también de 90 bancos aproximadamente,
que está en ese lugar que había quedado abandonado en el subsuelo del edificio de Ciencias 2, abajo de Orgánica. Ahí había un proyecto de un auditorio que, bueno, no había sido muy bien diseñado porque tenía muy poco espacio entre el techo y el piso, y no se podía usar como auditorio, además tenía unas columnas en el medio y demás, y estuvo durante más de 10 años utilizado como un depósito. Sacamos todo lo que había ahí, y dijimos, si hay poco espacio, piquemos el piso. Y eso es lo que se hizo, se ha aplicado el piso, se ha bajado, para poder tener la distancia, digamos, mínima que poder poner una pantalla y ver, y esa obra está en marcha y esperamos en menos de 3 meses que termine. Está la gente trabajando ahora, ya han bajado el piso y demás, y eso va a ser un aula propia de la facultad, que la vamos a tener todos los días disponible, no tenemos que pedirla, y un aula de 90 bancos. Eso lo estamos haciendo con recursos propios de la facultad, y también con aportes que va a realizar la escuela de posgrado. Está Cristina. Se está enterando. No se está enterando. Bueno, un poquito esto era lo que yo les quería contar, para que luego ya pasar más a lo específico del programa, que está relacionado con esto, ¿no? Hemos tomado nota, digamos, de la problemática que tenemos referida, por un lado, a la cuestión de la actividad docente, por otro lado, a la necesidad de espacio exclusivo para las actividades de enseñanza, y también que esto va a ser útil para el posgrado, para, bueno, todas las actividades que realizamos en la facultad. Así que bueno, estamos en marcha en este proceso. El programa es un programa que lo vamos a construir junto a la comunidad, si bien hay algunos lineamientos, pero bueno, también va a surgir de la interacción que se vaya dando en los distintos talleres, en las distintas capacitaciones, en las distintas actividades del programa. Así que bueno, hay como bastante expectativa con esto. Y finalmente decir, porque es el último aspecto que surge también, es la cuestión relacionada con la intensidad de la actividad docente. Entonces, cuando visitamos algunos departamentos donde tienen evidentemente mayor complejidad, mayor actividad, eso surge. Y la respuesta que siempre doy con esto es, la facultad tiene una relación docente-alumno muy buena. En algún momento fue excelente, ahora ya no tanto, de hecho ya no tenemos la mejor relación docente-alumno, pero la problemática de la necesidad docente la tiene todo el sistema universitario. Entonces, ahí, digamos, pero no podemos conseguir puntos para más docentes, y la verdad es muy complejo. Lo que sí nosotros podemos trabajar es reestructuración interna, porque tenemos diferentes complejidades. Nosotros tenemos, por un lado, digamos, una distribución docente que no es homogénea, digamos, en términos de los departamentos, y tampoco en la dedicación. Ustedes saben que, digamos, básicamente los puntos docentes están asociados con la dedicación. Es plata. Digamos. Los puntos docentes como tales no existen, lo que hay es un monto. Hay una partida presupuestaria para pagar los salarios. Nosotros manejamos una partida presupuestaria para tener la cantidad de docentes que queramos con la dedicación que queramos. Entonces, en lo que tenemos que trabajar, y eso ya es mucho más complejo, pero también lo estamos abordando, es en la distribución de la carga docente. Y eso es un planteo, digamos, que viene de todos los departamentos. Así que bueno, eso un poco. La invitación es a participar en el programa. Este es un programa abierto, digamos, donde por supuesto que se va a nutrir de la participación de ustedes, de los docentes, de cómo puedan compartir esas experiencias, y en eso nos vamos a enriquecer todos y va a tener un beneficio para los estudiantes. Así que bueno, Silvia va a continuar ahora un poquito explicándoles los objetivos. Tenemos que seguir por acá. Y luego, bueno, abrimos ¿Me puedo quedar acá? Lo más informal. Bueno, lo mío va a ser muy breve. Simplemente en 2 palabras quiero retomar algo que dijo Marcelo, que fue sumamente enriquecedora esa visita que hicimos en los departamentos, en donde recolectamos muchísimas sugerencias y muchísimas demandas muy genuinas de nuestra comunidad de educadores, que es muy activa, que tiene muchas iniciativas y que siempre quiere la excelencia, lo mejor. Bueno, muy rico eso, y eso un poco también se metabolizó en la Comisión de Gestión Académica,
que, como decía Marcelo, reanudó su actividad en marzo. Empezamos con un calendario cada 15 días. En esa comisión participan directores de carreras, representantes populares y auxiliares, estudiantes y egresados, y a último momento sesionábamos a pleno, titulares y suplentes, y siempre fue muy rica la discusión. Tuvimos un par de reuniones donde dijimos, hagamos catarsis, digamos todo lo que no nos gusta, pero después dejemos esa deriva y vayamos a lo concreto. Para nosotros, como equipo de gestión, es valiosísimo que con estos dos insumos tan potentes, haber podido plasmar en forma de programa toda una serie de acciones concretas que vamos a echar a andar en este segundo semestre y que vamos a estar revisando al finalizar el segundo semestre para ver qué ajustes hay que hacer para que esto se convierta en nuestras prácticas en el quehacer docente y para que sea mucho más sencillo todo esto a lo que nos estamos enfrentando. En cuanto al eje 2, que tiene que ver con las herramientas pedagógicas y didácticas, las líneas de acción son la conformación de un equipo pedagógico, analizar entonces las prácticas docentes, identificar las oportunidades de intervención y hacer una propuesta. Como decía Marcelo, se ha incorporado la licenciada Mariana Arruabarrena a nuestro equipo a partir de julio, y a partir de septiembre se va a incorporar la doctora Ximena Volpini, y hemos empezado a trabajar con asignaturas muy calientes, que son las del segundo cuatrimestre, los laboratorios 2, general 2, matemática 2 y física 2, en donde hay una gran intensidad, una gran demanda docente, hay una sobrecarga de actividades administrativas y, por supuesto, matrículas muy elevadas. Es muy importante que el cuerpo docente sepa que todas estas interacciones con las asignaturas se hacen con el acompañamiento o del secretario académico o de la prosecretaria de Planificación, Inclusión e Innovación Educativa. Es decir, como que la gestión siempre está acompañando la implementación de estas nuevas herramientas. Y aquí entonces se está trabajando, ya hubo un par de reuniones, tratando de hacer un diagnóstico personalizado de cada asignatura para, y lo puse en negrita porque esas palabras que utiliza la pedagoga, hacer una definición de la escena de cada asignatura. Cada asignatura probablemente sea diferente y tenga problemáticas diferentes. Entonces se van a analizar los espacios curriculares, las herramientas, la forma de evaluación, los recursos disponibles, y después se va a hacer una contrapropuesta de mejora. Y eso va a estar a disposición de la asignatura y los docentes, y paulatinamente esto va a ir subiendo a todas las carreras y a todos los semestres, y es una opción de mejora que yo creo que va a ser muy contagiosa. En cuanto al punto 3, queremos que haya un programa de capacitación docente, una especie de ciclo de currícula fija. Esta capacitación docente podrá ser considerada como la actualización en las instancias de evaluación docente. Ustedes saben que cuando entramos a evaluación docente se pueden analizar distintos ítems. Y en docencia no solamente es importante la actividad que el docente desempeña, sino que la ordenanza es muy clara, diciendo que el hecho de entrar a concurso, en el que está en carrera docente no concursa a su cargo, supone que hay una mejora continua de las prácticas de ese docente. Y eso requiere actualización en lo disciplinar, en lo pedagógico, en lo profesional. Entonces, este ciclo de capacitación va a poder ser tomado en consideración como parte de esa actualización docente para la evaluación. Vamos a enfatizar en la adquisición de competencias digitales, porque encontramos que hay docentes que tienen muchas habilidades innatas en lo digital, pero no es en común, entonces hay que reforzar para aquellos que no las tienen, dar elementos para el diseño de cursos virtuales de grado y de posgrado, y algo muy importante, empezar a trabajar en promover la investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias químicas, publicar los resultados y generar guías de buenas prácticas. La capacitación docente no es algo nuevo para nuestra institución, tenemos un recorrido muy rico, esto simplemente se refiere a los últimos años. Se ha hecho un ciclo de ingreso, permanencia y egreso, en donde se han tocado distintos tópicos, como por ejemplo la evaluación o la incorporación de herramientas virtuales, nuevamente herramientas, evaluación en la era digital, inteligencia artificial, etc. Y en cada uno de estos espacios siempre hemos estado convocando a referentes de ciencias de la educación de la Universidad de Córdoba o de Argentina. Así que tenemos una experiencia muy rica.
En base a eso y en base a los comentarios que hemos recibido, vamos a priorizar 3 ejes que tienen que ver con capacitación para la evaluación, capacitación para la accesibilidad e inclusión y para la incorporación de herramientas digitales como principales tópicos, y estamos trabajando en la propuesta 2024, en donde ya tenemos definidos más o menos 3 ejes. La modalidad va a ser en formato taller, estamos terminando de ajustar el cronograma, porque como algunos docentes nos dijeron, a veces las capacitaciones se hacen de manera intempestiva y sería muy importante ordenar los momentos para que uno pueda organizar las agendas, así que vamos a atender eso también. Estamos pensando en hacer estrategias de evaluación en la enseñanza de las ciencias químicas y vamos viendo qué colecta en su primer diagnóstico nuestra pedagoga, incorporación de herramientas digitales, y aquí estamos en contacto con el Centro de Apoyo a la Educación Científica de la UBA. Ya hemos tenido alguna experiencia previa con la doctora Gabriela Lorenzo y estamos tratando de contactar con un referente que es Ignacio Idoyaga, que ellos trabajan mucho con los laboratorios remotos como una herramienta para la práctica del estudiante, y finalmente una capacitación con incorporación de nuevas herramientas pedagógicas. Me dejo de hablar y vamos a desarrollar en extenso el primer eje, que es el de la incorporación de algunas herramientas para la gestión administrativa, y como decía Marcelo, esto está a cargo y está colaborando con nosotros Germán Soldano, y es muy importante desde dónde vienen sus aportes, porque como él decía, es el único profesor regular de una asignatura de primer año que está teniendo entre 1.000 y 1.500 estudiantes. Adelante, Germán. Buenos días. Como decía Silvia, bueno, voy a concentrarme principalmente en las 2 cosas en las que va a tomar forma la parte creativa del programa, ¿vamos? Porque, bueno, a modo introductorio, creo que todo el mundo está muy motivado cuando empieza a trabajar en una cátedra nueva, a querer implementar, a querer mejorar cosas que como estudiante sufrió, que quiere mejorar, ya que tiene la posición para hacer los cambios, pero ni bien entra se da cuenta de que está agobiado de tareas administrativas que se evitan poder hacer esa mejora, así que mi humilde aporte es despejar un poco el terreno para que Mariana y Ximena puedan ayudarnos en esa mejora. ¿Bien? Bueno. Entonces, voy a empezar con la carga de actas. ¿Me pueden levantar la mano cuántos estudiantes hay en la sala? ¿Solo? Bueno, hay algo que probablemente no saben los estudiantes, que es, este es un infierno bastante particular para profesores, porque tenemos que cargar en guaraní, que es un sistema que usa internet, pero todo lo demás pertenece al siglo XVI. Es muy tedioso, hay que cargar, por cada estudiante son 4 campos, hay que hacerlo a mano, es muy propenso a errores y es proporcional a la cantidad de estudiantes. Errores, entonces imagínense, cuando tenemos 1.200 estudiantes, siempre hay que hacer luego rectificación de actas, que estresa el sistema administrativo. Entonces, sería bueno tener un sistema que no tenga estos errores y estas dificultades. Entonces, básicamente lo que hacemos es, de todas maneras, sí o sí, profesores regulares de la materia tienen que tener esto el día antes de la carga de regularidad, promoción o los finales. ¿Bien? Nosotros vamos a pedirles eso a los docentes, y en vez de ellos hacer la carga automática, nosotros a través de una script que descubrió Holchese, aquí presente, podemos hacer entonces la carga que es semiautomática, o sea, no es tan tedioso como dar un enter y que se haga solo, pero es muchísimo más práctico que trabajo manual. Una vez que hacemos esto, podemos imprimir a PDF, lo que también tienen que hacer los profesores siempre al final. La ventaja es que ahora tenemos otro script que chequea, transforma este PDF, digamos, en otro archivo Excel, y ahora es más fácil comparar archivos Excel entre sí y ver si hay alguna discrepancia entre la regularidad, la promoción que se haya cargado. Y de esa manera, a priori, en principio sería falible, no habría errores en la carga. La única forma de que haya errores es que haya habido un error interno en guaraní, 2 estudiantes tengan el mismo legajo, por ejemplo, bueno, pero eso ya es ajeno a nosotros. ¿Bien? Así que bueno, básicamente esa es la... Eso ya se usó. Bien, vamos a decir eso. Esto ya se hizo la prueba en el cuatrimestre anterior, tenemos algunos profes presentes del primer cuatrimestre, está Nancy, ¿funcionó? Sí, después de que acordamos cómo era, Perfecto. muchas veces.
funcionó. Hay una cosa previa que todavía nos queda pendiente, pero Vale, perfecto. Bien, pero bueno, al final les hago un resumen, pero básicamente es eso. Lo hemos probado, ha funcionado y que yo sepa no hubo que rectificar algo. Bueno, todavía no pasó eso. Disculpa que tengo una Sí. pregunta, pero si vos inicialmente cometes el error en esa primera cargada, ahí está. O sea, sí, eso es lo Claro. que pasa, que inicialmente cargué y ya después. Bueno, pero Sí, sí. justamente Ahí para cometí no, el error. curiosamente para no tener que cometer el error acá, voy a presentar la segunda parte en donde si aceptan el sistema que les proponemos, tampoco sería mucho menos propenso ese error porque sería todo automático. ¿Bien? Ahí vamos a ver esa parte. El otro gran desafío, llevo todavía más tiempo, es generar un sistema para asistencia automática. Ustedes saben que comisiones que tengan 70 estudiantes tienen varios problemas. El primero es que tardamos 15 minutos en tomar asistencia. El otro es que una persona puede decir presente 2 veces y nunca nos vamos a enterar. Y ni hablar de los cambios de comisión. Eso nunca escucho, bueno, hay pocos estudiantes, pero ese es otro infierno de profesores y docentes. Cambios de comisión siempre ha sido problemático, sobre todo porque hay que cruzar información de asistencias y hay que poner de acuerdo a todos los docentes, y bueno, eso es muy difícil. Y ni hablar de recuperación de clases. ¿Bien? Así que bueno, pensemos en hacer esto de manera automática. ¿Cómo se les ocurre que podremos hacer esto? De la misma forma que se mantiene el sistema financiero mundial, a través de planillas. ¿Bien? Si pueden sostener el sistema financiero, seguro que pueden tomar asistencia automática, y eso es lo que vamos a intentar. Entonces, básicamente, el estudiante lo que va a hacer es, cuando caiga clase, va a tener un código QR que va a darle el profesor, o puede ya tener un link que le vamos a facilitar, y a través de eso accede a un formulario de Google. Va a haber uno para cada asignatura. Le va a pedir que simplemente aquí indique cuál es el mail con el que está ingresando información, para que vea si coincide con el mail de Guarani, el que informa en Guarani, porque esa va a ser una forma de chequear qué estudiante es. Y la otra es ingresando el DNI. Eventualmente, si ese estudiante va a recuperar una clase, indica en qué comisión está recuperando la clase acá. Y una vez que el docente diga envíe el formulario, y les va a llegar este mensaje. Es un link a través del cual se acceden y llegan a la planilla. Esta es la versión que los estudiantes ven, no es la misma que tienen los docentes. Y bueno, esta carga debería ser automática. ¿Bien? Deberían empezar a aparecer los presentes automáticamente. Si por alguna razón no se pudo cargar la asistencia, ya sea el estudiante no tenía el celular en ese momento, no tenía carga, ya le vamos a explicar bien a docentes cómo operar en ese caso. Lo pueden cargar desde el celular, desde la notebook, o pueden imprimir las asistencias, cargarlas ahí, y una vez que llegan a la casa, les cargan a posterior. ¿Bien? Bueno, las planillas van a tener este formato. Al principio van a estar todas las personas que originalmente estaban inscritas en esa comisión, luego las que se cambiaron a esa comisión, y si alguien está recuperando, también aparece al final. ¿Bien? Obviamente estas listas van a ser más largas, eventualmente podemos ocultar las filas que no hagan falta. Cada una de estas planillas tiene los permisos adecuados y premeditados para docentes y profesores. Si los docentes no tengan miedo, díganle a los docentes en modificar algo. Si pueden modificar algo es porque premeditadamente queríamos que modificaran eso. Otras cosas no van a poder cambiar dentro de la planilla. Por ejemplo, a cargo de Giovanna de la Bruna estarían los cambios de comisión, que tiene el mismo formato que antes. Se le informa cuáles son las comisiones, qué cantidad de estudiantes tienen, y en eso se decide si se puede cambiar esa comisión a un estudiante, con la ventaja de que si usamos estas planillas, le va a informar a Giovanna cuántas personas realmente están cursando esa comisión, y no cuántas personas están inscritas en la comisión. ¿Bien? Y entonces, tomando esa decisión, una vez que ya efectivice el cambio, por ejemplo, en este caso, Abel Pérez se cambió a otra comisión, va a aparecer en gris, y si vamos a la pestaña correspondiente a su comisión, supongamos que hay 20 comisiones, y esta es la comisión 1. Si Pérez se cambia a la comisión 10, Pérez va a la comisión 10 y va a aparecer todas las asistencias que están acá, más las nuevas, ¿bien? La nueva comisión. Y obviamente se sumarán todas las de las clases que haya recuperado. ¿Bien? Entonces, de esta manera, no hace falta ya preocuparnos por cambio de comisión o recuperación de clases.
Entonces, ventaja de esta parte, el cruce de asistencias para cambios de comisión recuperatorios es automático. La otra gran ventaja es que, ya es la versión de los docentes, es que los estudiantes pueden saber en tiempo real el porcentaje de asistencias. En esa misma clase lo pueden saber. Si usamos estas planillas, hay que hacer un par de acuerdos, obviamente van a llevar un par de días, ponernos de acuerdo en qué información necesitamos de docentes, pero si usamos y centralizamos información en estas planillas, también podríamos saber el porcentaje de parcialitos aprobados, de PRs, trabajo práctico de regularización, la nota de los parciales, del recuperatorio y los finales, y si centralizamos, como digo, aquí todo, entonces fíjense que las y los estudiantes van a poder saber el estado de la materia al día. Pueden usar esta información para comunicárselos a través de Moodle, ponemos este link y listo. ¿Bien? La ventaja otra es que automáticamente se carga cuál es para la próxima instancia que rinde el estudiante. Bien. Si es final, recuperatorio. Aprovechando que esto es así, esto también nos ayuda como profesores a calcular cuántas personas van a rendir cada instancia de examen. Y eso ayuda un montón a calcular cuántos exámenes imprimir. Que de hecho, no los muestro acá, pero va a haber una planilla, una pestaña dentro de esta planilla que indica con distintos grados de aproximación cuántos exámenes podrían imprimir. Por ejemplo, quiero imprimir todos los exámenes de personas que puedan rendir el parcial de promoción. O sea, que hayan, en el caso del primer cuatrimestre, que hayan aprobado el ciclo de nivelación, en el caso del segundo cuatrimestre, que no deban materias del primer cuatrimestre. Ese sería el básico, pero ahí siempre nos vamos a quedar muy por arriba de la cantidad que realmente va a rendir. Para acercarnos un poco más a ese número, lo que podemos hacer es cuántas personas, cuántos estudiantes tienen al menos una asistencia en lo que va del cuatrimestre, o cuántos estudiantes ya para el segundo parcial, cuántos estudiantes tienen el 80% de asistencia. Aún usando ese método que parece bastante estricto, nos seguimos quedando por encima de la cuota, pero imprimiremos menos exámenes, que como me han informado, se gasta muchísima plata en eso, en facultad estaría bueno, sumado al gasto ecológico, ¿no?, de tener que imprimir exámenes para. Así que, en fin, básicamente sería centralizar mucha información. Una ventaja extra es que simplifica un montón de otros aspectos administrativos, que en breve les cuento más. A modo de conclusión, por ejemplo, los profesores al final del cuatrimestre del año, cuando creen que ya todo se terminó, no se terminó, porque hay que hacer este cálculo estadístico de cuántos estudiantes fueron y era un martes. Bueno, me burlo, pero hay información útil, por supuesto. La cuestión es que muchas veces esa información está repartida en planillas y es difícil recalcular cuando encima el cuatrimestre ya terminó. Bueno, si usamos estas planillas, simplemente es seleccionar estas columnas, control C, control V en la hoja que lo pide, y porque se calcula automático. Así que bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Dos cosas. La planilla de asistencia lo dijiste que lo pueden hacer con el link. Sí. También. ¿Puede pasar con un alumno que no esté, le comparta uno que esté, le comparta el link a uno que esté? Totalmente. Sí. Claro. Yo ahora les adelanto algo, les hago un par de spoilers, pero obviamente cuando vayamos a implementar esto, va a meritar una reunión para que contemplemos de todos esos casos y veamos qué soluciones hemos encontrado hasta ahora. No, porque a veces te dicen me perdieron la nota, me perdí el examen. No sé, a lo mejor hay un control del profe en el momento. Claro. ¿Hay una solución? Solo que abramos la mente a que ninguna solución para esto va a ser perfecta, porque la solución perfecta sería, por ejemplo, poder permitir usar el GPS y saber que el estudiante está donde dice, imagínense, a la media hora nos cae el SWAT, damos todo. Por el habeas data hay un montón de cosas que no podemos hacer. ¿Bien? Entonces, básicamente hemos hecho las paces con la siguiente idea. Es imposible hacer un sistema de control que cumple el habeas data y que sea infalible. Puede ser falible, pero al menos dentro de los falibles está el caso de que solo mediante un cómplice puedas dar asistencia. ¿Bien? Y esa es la forma en la que lo vamos a hacer acá. Fíjate, en la versión, esta es la versión que ve el estudiante. Sí. Estudiante, por favor, no difundes. No, esta es la versión del estudiante, no importa. La versión del docente tiene un horario ahí. Ese horario lo puede escribir el docente
en un momento random de la clase. Es por eso que es clave que el docente le dice a los estudiantes cuándo enviar el formulario. Los estudiantes pueden cargar el formulario en cualquier momento de la clase. El docente dice, bueno, envíenlo ahora. Desde ese momento hasta 3 minutos después, todos los formularios que se carguen en esa ventana temporal van a presentar. ¿Bien? El resto no. Entonces, si alguien está en la casa y quiere hacer por azar, tiene una chance de 3 minutos sobre 180 minutos de pegar. Salvo que tenga un cómplice que le diga, están tomando asistencia ahora. Pero bueno, por lo menos hacemos eso. Por WhatsApp en Claro. Pero es el número. Ahí viene el otro safe mode, que es este número. Acá en la clase cuenta la cantidad de estudiantes en clase. ¿Bien? Entonces el docente cuenta, contar es mucho más rápido que tomar asistencia, y si los números no coinciden, bueno, ahí hay varias salidas. Una es encontrar a la persona que efectivamente dio el falso presente para notificarla y decirle, el formulario dice que puede ser sancionado un estudiante si se descubre así. La que sin lugar a dudas podemos hacer es impedir que esa persona pueda dar presente de manera virtual otra vez. A partir de ese momento, esa persona para dar presente tiene que estar en la clase. Tiene que ser, ese permiso se lo cambio y listo. ¿Bien? Bueno, y este proceso que les digo de la hora lo pueden hacer todas las veces que quieran en la clase. Si cuentan y hay 10 personas de más acá que las reales, tiran otra hora, y si se repite lo mismo y de nuevo, eso debería ya reducir un montón. Si de nuevo tenés 10 más, bueno, podés hacer, tomas lista, encontrás quienes no están, y vemos qué hacen. ¿Bien? Pero, sí. Puede ser que también se cargue la nota que tenga cada clase y que los estudiantes la puedan ver. Totalmente. Eso está. Totalmente. De hecho, acá no la muestro, pero hay... El presente, la nota. Totalmente, mira. Acá hay una fila que dice, una columna que dice porcentaje de TPRs aprobados. Eso se alimenta de otra planilla que está, otra pestaña en la misma planilla, en donde están todos los parciales. ¿Sí? Así que, si ustedes quieren, lo usan. Una pregunta, ¿y todos los estudiantes van a ver esa tabla completa, la condición de todos los estudiantes? ¿O solo sus No, no sé. Negociable. En principio podría ser todo, obviamente que sin el legajo. Pero eso también es algo, son como detalles a ajustar. Agradezco la pregunta. Aquí hay una columna, acá no se ve, pero más al final hay una columna de observaciones. Esas observaciones podrían quedar solo para el docente y no las ve el estudiante, eso lo acordamos. ¿Y qué ve? También lo podemos acordar. ¿Qué ve cada estudiante? Obviamente los estudiantes solo pueden ver, no pueden modificar. Como estudiante. Sí. Estaría bueno que se pueda ver, por ejemplo, como si fuese un diagrama de torta, sin nombre, sin nada, a modo de cantidad, por ejemplo, de cuántas personas asistieron, cuántas obtuvieron la regularidad, cuántos aprobaron. Pero solamente a nivel estadístico. Muy bueno. Y bueno, es la estadística de Claro, Claro, sin nombre, sin nada. va a ser pasar esto a un gráfico de torta, pero está buena la idea. Así. Quiero ver una de esas para laboratorio, ¿Sí? porque no encaja. Ah, ¿por qué? Ah, de estas. Claro, el laboratorio tiene solamente escenario teórico-práctico. Tiene teórico-práctico y tiene laboratorio. Y tiene cupo. Te podés ir a cualquier comisión porque no es práctico. Tienes que saber dónde te queda el lugar para que vaya un chico cuando se enferma a recuperar. O sea, tiene muchas particularidades los laboratorios de primer año, Claro. que quedan fuera de los universos imaginados. Muy bien. No es nuevo para mí, es nuevo para el que no da laboratorio. Entiendo. Pero, Hay varias cosas ahí que va a haber que... sí, digamos, una aclaración importante, ¿eh? Esto se está implementando ahora para las materias del segundo cuatrimestre. El laboratorio 2 lo está implementando, ¿sí? A lo mejor ellos se adaptan. Está bien, pero todo esto es un desarrollo de Germán que es, a ver, va a sufrir cambios. Estamos adaptándolo, van a sufrir cosas, se va a adaptar a cada materia, ¿no? No es algo cerrado, un paquete terminado. Hay que buscarle la modalidad del laboratorio. Claro. Totalmente. Del tema que hablaste antes de las cargas, Sí. de regularidad, de promoción y de examen. Pero un laboratorio que no es. Claro. No importa porque vos te anotaste el guaraní, en acta, te presentaste, rendiste y se te carga la nota. Correcto. Hay un evento de los laboratorios que es la correlatividad simultánea, en donde vos, por más que tu alumno quede regular de laboratorio 1, para saber si puede promocionar o no, necesitas cruzar la correlatividad de física y química para el cursante del año,
o si es recursante, traerlo de antes. Es un problema para los laboratorios y se sigue haciendo a mano porque necesitas cruzar regularidades. Vos podés dejar al alumno regular en laboratorio 1 y da lo mismo porque la física al quedar libre no se regular. Entonces de ahí son los grandes problemas que tenemos, que tienen también que ver con el número de parciales que tenemos que imprimir, que es un signo de pregunta en el laboratorio, que no tiene que ver ni siquiera con cuántos están regulares en ciclo, Claro. porque pueden venir de antes, o es un problema. De hecho, este año imprimimos 1000 parciales, no alcanzaron y era sábado 7:30 de la mañana y tuvimos que salir a imprimir la impresora nuestra para cumplir los parciales que faltaban, teniendo los alumnos sentados en el aula. Es complicado el laboratorio. Entonces, me parece que esa habría que trabajarlo, cómo se va a trabajar la correlatividad simultánea. El otro punto era los errores. Por supuesto, si yo te doy algo y tengo un error, vas a tener el mismo error que la modalidad anterior, yo lo cargué equivocado. Pero al laboratorio le impactan los errores de regularidad de física y de química. Claro. Un alumno de física o de química que tuvo un error de regularidad nos impacta a nosotros porque no lo dejamos promocionar y si puede, o Claro. sea, es complejo. Entonces tenemos muchos WhatsApp con Luis, déjalo rendir, después no lo dejé, pero sí, no, pero me equivoqué. O sea, esas cosas también, un punto muy estresante es la compatibilidad de la regularidad de las materias simultáneas. Entonces, Muy bien. ese es un punto que hay que trabajar. Bueno, gracias por el comentario. Voy a pedir al resto de los profes que tengan empatía con el laboratorio porque puedo decir, tuve muy poquito, porque tuve que hacer solamente carga, regularidad y promoción, y puedo decirles que es el doble de complejo, hasta el triple, porque tienen comisión 1A, BC, 2A, BC, ya solamente la carga era el doble, triple de complicado, y todo lo que acabas de decir A lo mejor, da muy claro no, que es así. a lo mejor las autoridades, Luis lo sabe, pero a lo mejor el resto no sabe. Nosotros este año tuvimos 1500, estamos felices porque fueron menos. El año pasado tuvimos 1800. 1800 alumnos con un montón de particularidades administrativas. Por ejemplo, no haber terminado su inscripción, entonces vos empezás con alumnos que se te desaparecen del planeta a la hora de cargar las actas, vos no sabes dónde está. Tenemos alumnos que han quedado regulares y no vale la regularidad porque no terminaron la inscripción en el despacho. Hay muchas particularidades del laboratorio que además lo complejiza porque tiene muchas condiciones de control. ¿Cuántos alumnos hablan? ¿Cuántas horas de práctico? ¿Cuántas actividades? Correcto. Todo lo que se pueda ayudar desde la logística de administración, lo vamos a hacer. Y he aprendido del cuatrimestre anterior que el laboratorio es un caso especial y hay que montar separadamente y ver justamente estos casos. Lo que decía de empatía con el laboratorio es que no solamente opino que estas planillas van a facilitarles mucho el trabajo a cada asignatura, sino que también, si todos nos ponemos de acuerdo y lo usamos, estos problemas desaparecen, porque antes de que se cierre para el primer parcial, si ya están cargadas las asistencias, que deberían estar cargadas porque son automáticas, todo eso yo lo puedo hacer, puedo cruzar la información de las 3 asignaturas y darte la lista. Si cada una de ellas prácticamente no tiene errores, entonces te van a llegar prácticamente ningún error. Claro, entonces hay muchas ventajas, pero por eso esta parte es prácticamente mostrarles las cosas que podemos hacer si usamos las planillas, como para que cuando se presenten algún problema como, uy, pero hay que mandarle esto y hay que informarle a los docentes que usen las planillas, y usen el celular o lleven una notebook, que sepan que, bueno, no va a ser gratis, vamos a tener que hacer algunos cambios porque esta es la primera versión que vamos a probar, pero las ventajas son gigantescas a nivel administrativo. ¿Sí? Decirlo tanto a docentes como profesores. Así que, más que nada era presentarles lo que se puede hacer como una motivación para que persuadan a sus docentes a usar las planillas. Y bien, eso es todo. Sí. Para avanzar, esta reemplazaría el hecho que cargas en el módulo. Sí. En guaraní. En guaraní. No, para la nota del parcialito y la espera del parcial largo. Sí, claro, si quieren ahí sería simplemente mostrarles un link que vaya a esto. Perdón. Haríamos acá y vamos. Ahí.
Esta es una pestaña de las planillas. Los profesores pueden imprimirla como PDF y enviarla en Moodle. O directamente los estudiantes ya tienen acceso a estas planillas que no solo pueden ver. Yo lo hago todo. Bueno, ahí está el tema de que se verían todos. Pero lo más en ciclo básico se hace así, ¿eh? La uno. Sí, efectivamente, pero todos estos detalles, no sé si llamarlos detalles porque no son muy importantes, pero se pueden resolver. Se puede hacer uno por comisión, ¿sí? Fíjense que esta información yo la puedo llevar a cada comisión como la llevé acá. Estas columnas en realidad se alimentan de esto. ¿Bien? Salvo la asistencia que la calcula acá mismo, el resto se alimenta de la planilla resumen todo. Si quieren, podemos hacer que solamente los estudiantes de una comisión vean su nota, qué examen sigue. Lo que estamos diciendo es que tendría que haber una planilla para los estudiantes y una planilla con nombre para los docentes que contar con el DNI posible. Nosotros ahora los exámenes no sabemos. El estudiante tiene que poner Por eso lo ven. Sí, No hay ningún problema. La data para que Se puede. tengan acceso a todo lo del España, a la comisión. Esto lo vamos a probar en el segundo cuatrimestre, que funciona cuando les toque a ustedes, se comunican conmigo y acordamos cómo quieren que sean las planillas que pasen, no hay problema, se puede modificar. ¿Sí? Y de paso aprendemos para la próxima, si es que algo no está protegiendo la Vias Data, usamos un problema. Claro. Sí. Podría hacer Uno por uno. que se le conectan y se le junta la información. Claro, pero sí, como de todas formas lo tengo que hacer todo a ese cruce, me conviene usar las planillas. Para que sea más automatizado. Claro, porque si fuera tercerizado y con la otra persona, lo que hace tiene todo el sentido. Pero de todas formas lo tengo que hacer yo. Como ya tengo estas planillas, cruzo información que ya está en las planillas. El tema, el docente, ¿cómo tendría acceso? ¿Cómo sería el primer acceso a esta formulario? Por el también tipo QR. No, ahí yo directamente les paso yo por mail. Por mail pasarías por acceso a la planilla para poder hacer la carga de notas. Exacto. Sí, exacto. La otra consulta, ese código QR de asistencia, cada clase se va renovando o es el único. Bien, ahí, esas son las dos preguntas que hicieron, son las dos más preguntas más frecuentes en este tema. Se podría hacer, pero lo evaluamos y no tiene mucho sentido porque el filtro más grande lo vamos a hacer a través de esta ventana temporal, claro, y el conteo de estudiantes. La alternativa que propones implica que no es para nada infalible. El de la mañana va a tener el QR nuevo. Ya todos los que siguen a partir de ahí pueden usarlo. Encima implica que yo tenga que deshabilitar los QRs anteriores. ¿Y? Entonces tiene mucho más babysitting también en la parte administrativa. Yo creo que al principio, sí, es imposible para decir cómo va a funcionar. Si toda la parte de Excel funciona, que eso todavía está por verse, espero que sí, me he hecho una prueba con pocas personas y funciona, pero hay que ver a escala masiva qué pasa. Si la parte administrativa funciona bien, lo demás se puede ir arreglando, porque esto que les digo, al principio, si vemos que hay muchos estudiantes, por ahí los estudiantes no quieren tomar el riesgo de dar el presente lejos de la clase, quieren estar en clase. Pero llegado el caso que lo hagan, tenemos esta forma de detectarlos. Al principio va a implicar tomar asistencia, que es lo que no quedaríamos, pero una vez detectados esos estudiantes y se sepa que ya no lo pueden usar, va a armar la cantidad de personas que quieren usar esa técnica. Y eventualmente ya no vamos a tener que usarla más. Además, bueno, para ir continuando con lo que estaban preguntando, eso de un falso presente, mi socio auxiliar, me parece mucho más fácil contar personas que tomar la asistencia. Entonces, a mí me parece que cada materia podría desarrollar una política de qué hacer con ciertas personas que es un falso presente y decir, bueno, esta persona a lo sumo tiene un tope de inasistencia, o bueno, ver cómo se puede, o como vos habías mencionado, de que solamente se puede dar un presente de como decir, Tal cual. Sí, no, por ahí la asistencia a veces lo vemos porque mira lo que define después de la nota, ¿no? De ese, somos y evalúa la actividad y la regularidad, digamos, la asistencia por ahí es el menor del problema, digamos, es más la carga después de nota.
No, lo que puede pasar es que a veces si tenemos una falsa asistencia, después estás preocupado de dónde estaba el parcialito, y ya la aparece. Sí, digamos, sí, bueno, digamos, pero tendría que aparecer el parcialito en cualquier lado. Hay varios pero acá. Todo lo que se le está ocurriendo que puede salir mal, ya lo pensamos 20 veces. En el global, creemos que es mucho mejor esto con todos los otros peros sabiéndolo. La verdad que pensar, poner tanto cerebro para pensar de que va a haber un montón de chicos que hagan el falso presente me parece como muy triste. O sea, yo creo... La verdad que me resulta... Hay otros sistemas que no les cuento, pero eventualmente un estudiante podría usar su celular para hacerle un compañero para que ingrese, digamos, una persona en la clase le pone presente a un amigo usando el DNI del amigo que está en la casa. Eso me salta a mí, porque hay una discrepancia entre el mail y el legajo. Son de dos personas que están en guaraní, pero corresponden a la persona ahí. Entonces, eso lo puedo ver, les puedo avisar quiénes están haciendo eso. Y después sí, estos casos, insisto, ahí ya va a depender de cada cláusula qué desea hacer, pero se pueden hacer cosas, al principio va a llevar tiempo de encontrar los falsos presentes, pero una vez que la misma clase vea que no tiene sentido, porque si lo hacen, van a tener que dar el presente en la clase la próxima vez, no van a poder hacerlo más. No es indetectable. La otra consulta era el cambio de comisión que iba a estar en... Sí. Son para los cambios permanentes. Sí, correcto. Y por cuerpo. Los estudiantes trabajadores. Sí, porque como te hizo, claro. te hizo, digamos, por lo menos algo Sí, parecido. en un sistema se le agrega. Digamos, pero es para permanente, no, pero digamos, porque el de las recuperaciones, como mencionaba, es más. No, eso siempre los laboratorios estamos a cargo. lo sigue haciendo el 12. Por ahora, ya podremos pensar en algún futuro, alguna otra instancia. Por ahora. Por eso es difícil también pensar, digamos, en otra automatización, porque Es a veces pero- tenés que el mismo día se para recuperar, entonces cualquier sistema automatizado es complicado. No sé si entendí bien la pregunta, pero el sistema de recuperación también está contemplado acá. Sí, pero para que permitirle a quienes. Claro, Nosotros, ahí está. como decía Nancy, vos le decías, podés ir a tal laboratorio, se lo dice el profe, porque Sí. chequeas que tiene lugar. Bien. No, el cupo. El cupo. Bueno, ahí de vuelta vuelvo a... Es mucho más realista el número que va a salir en la planilla que el de Guaraní. De Guaraní te puede decir hay 50 inscritos y en la clase vas y hay 30 siempre. Va a haber un promedio de estudiantes. Y una vez que ya empezaron a cursar, digamos. Claro, y ese promedio obviamente se actualiza día a día. Eso no nos va a cambiar mucho, la luz de los auxiliares. Claro. Pero sí. Estas tareas son la del teórico práctico, la de la actividad virtual, y tenés que juntarlas todas en una. Y para las particularidades de cada asignatura, no damos 4, tenés Claro. menos 2 docentes por cada comisión. No, pues nosotros no está contemplado eso. Lo que solíamos hacer en Mati 1, solíamos hacer es imprimíamos una lista de estudiantes promedio y le decíamos, no pueden, las comisiones que salen con más de 50 estudiantes, ni intenten porque no le vamos a decir que pueden ir ahí. Y también está el caso en el que el estudiante va a caer, lo podemos poner en el formulario como un ítem más a la introducción, que diga, consúltele al docente de la clase si podés recuperar en esa clase. En el caso que el docente diga si hay lugar, recién ahí el estudiante llena el formulario. Bien, y al final pone el número donde recupera la clase. Bien, no crean que con esto se soluciona. O sea, mira, todas las cosas. Si no, claro, pero no creen que con esto solo ya van a saber cómo operar. Va a hacer falta una reunión donde les cuente bien en detalle. Hay un instructivo ya armado para estudiantes, para docentes. Les voy a compartir ese con las modificaciones que surgen en este cuatrimestre, que es la verdadera prueba de Solamente para este primer cuatrimestre es la prueba. Exacto, gracias. La prueba fue ahora este cuatrimestre. El año que viene ya, si va todo bien, largamos para todos. Esta planilla, digamos, es a partir, digamos, del mismo, como el Excel que te genera los formularios de Google, digamos, cuando va a hacer. Sí. O sea, está fácil desde ahí. Claro, hubo que investigar bastante porque hay muchos problemas.
Claro, el formulario genera una planilla de Excel. Y todas estas planillas se alimentan de ese formulario, que ustedes no van a ver. Bueno, claro. Pero para saber. Claro, así funciona. Esa es la magia de Google Sheets. ¿Más preguntas? Encantado, pero... Germán, Sí. en un futuro, lo que se hace en otras instituciones, es el tema de, por ejemplo, traer una tarjetita que el alumno ya tenga. En un futuro, se podría hacer es capacitar un lector para cada aula y de que el alumno, porque con eso ya Lo podemos hacer con el DNI. o con el Tenemos DNI, por lectores que teníamos en la pandemia, ¿se acuerdan? ejemplo. Necesitamos muchas. Y ahí ya no tenés margen de... Pero si se olvidan el DNI. De hecho, en una primera instancia habíamos pensado al revés, que fuera el docente el que escanea QR de estudiantes, pero imagínate el tiempo que debe hacer eso. Pero esa idea sería fantástica. Pero ya para un futuro. Ahí ya Tenés que tener el suficiente lector. vamos a vender mi idea a otras universidades Claro. privadas. No porque le están filmando. No Lo que podemos pasa es que vender. la universidad no lo bajó. No, Claro, esa es otra. No tiene problema. No. Bueno, y obviamente esto está sujeto a cambios, así que espero comentarios. Facultad de Ciencias Químicas.